Bona vesprada, benvingudes i moltes gràcies per vindre a la presentació del llibre Ante el colapso, por autogestión y por el apoyo mutuo, de Carlos Taibo. En aquest acte, organitzat conjuntament per a Contracorrent i per Ecologistes en Acció, tindrem l'oportunitat d'escoltar i de parlar amb l'autor del llibre i compartir opinions i inquietuds i parlar del tema i de la crisi del nostre sistema en general. Bé, com a membre de Contracorrent, m'agradaria començar explicant un poc què és a Contracorrent i quin és el nostre projecte. A Contracorrent és una organització juvenil i estudiantil que té principalment dos escenaris d'actuació. Som una organització anticapitalista, ecologista i feminista, sobretot, que treballem sobretot a l'àmbit universitari com a sindicat estudiantil per defensar una universitat de qualitat gratuïta, ecologista, feminista i en la qual es respecten els drets lingüístics. D'altra banda, també tenim el projecte de la Rebel, que és un espai a Benimaclet, un espai juvenil, en el qual tenim l'oportunitat de participar en moviments socials i crear xarxa en altres col·lectius. Lluitem també per una societat sense classes, on no tinga cabuda ningú tipus de violència que sustenta el patriarcat i damunt considerem fonamental la unió antifeixista per tal de combatre tota l'onada reaccionària que està avançant al nostre voltant. Aquest acte que té lloc avui ací s'emmarca dins d'una campanya general que s'ha fixat a Contracorrent per tal de tractar el marc ecologista durant el curs 2019-2020. Considerem clau l'organització i la conscienciació estudiantil per tal d'afrontar aquesta situació de destrucció del planeta i per denunciar la situació d'emergència climàtica en la qual ens trobem. En la Contracorrent tenim clar que l'ecologisme, l'anticapitalisme i el feminisme són els eixos entorn dels quals construir una alternativa a l'actual sistema que està destruint el planeta i tota la diversitat que l'habita. Sempre està clar, des d'una perspectiva internacionalista i anticolonial, que respecte les formes d'organització i de lluita pròpies de cada territori. Bé, doncs, després d'esta breu introducció sobre a Contracorrent, m'agradaria continuar en l'acte i donar pas a la coordinadora d'Ecologistes en Acció hacia València, Elena Prima. Moltes gràcies. Gracias, Mabel, y enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo. Es un orgullo de la gente joven tan activa y tan concienciada. Algo se está moviendo. Buenas tardes a todos. Es un orgullo estar hoy con la presencia de Carlos Taibo, que ha venido a presentar el libro Ante el colapso, por la autogestión y el apoyo mutuo. Carlos, para aquellas personas que todavía no lo conozcáis, es activista, ensayista, exprofesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y es autor de una treintena de libros de diferentes materias, sobre todo en temas de transición en la Europa central y oriental contemporánea, y esta es una faceta más académica. También es autor de muchísimos artículos y se recorre la península ibérica a lo largo y a lo ancho haciendo difusión y divulgación. Pero todo esto sobre Carlos lo podéis encontrar en internet, en su página de Wikipedia o en su blog Nuevo Desorden, que os invito a que visitéis con la dirección www.carlostaibo.com. Pero a mí me gustaría resaltar su faceta más activista, sobre todo su humildad, su sencillez y por encima de todo el gran trabajo que está haciendo como comunicador del movimiento antiglobalización, del crecimiento, de democracia directa y de anarquismo. Conceptos que fuera de los círculos libertarios de esta sociedad son cuanto menos desconocidos y pueden producir rechazo e incluso miedo. El movimiento antiglobalización, del crecimiento, de la democracia directa y del anarquismo que él divulga tan enérgicamente puede ser tan desconocido como lo eran hace 50 años conceptos como el calentamiento global, la crisis climática, el cambio climático y que hoy en día, gracias al trabajo de muchos divulgadores y activistas que vienen trabajando desde el siglo pasado
Estos conceptos han calado y han sensibilizado a la sociedad en general. Por tanto, el papel de Carlos, que como divulgador, activista y visionario del colapso ecosocial que este sistema capitalista nos abocará tarde o temprano, es doblemente importante. En este libro que nos va a presentar, que va más allá de la mera presentación de un escenario de reversibilidad económica y ecosocial al que nos vamos a enfrentar tarde o temprano, habla también de posibles soluciones, como son hacer frentes a este colapso ecosocial, como puede ser de construir la sociedad tal como la conocemos actualmente y la creación desde abajo de una nueva sociedad con la creación de espacios autónomos autogestionados de movimientos sociales. Todas estas acciones y propuestas vienen en un momento donde actualmente estamos viviendo una crisis y un retroceso de los derechos sociales en nuestro país, en esta democracia tan corta que tenemos, sin precedentes, ya que actualmente volvemos a tener presos políticos en nuestras cárceles que desde la época de la transición española no teníamos. Creo que todas y todos tendremos aquí compañeras o compañeros que han sido sancionados o incluso encarcelados por la famosa ley Mordaza. Por tanto, escuchar y qué otras formas de gestión y de apoyo mutuo son posibles es al menos reconfortante. Sin más perder tiempo, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Elena, por vuestras palabras de presentación y buenas tardes a todas y a todos. El libro que presento hoy, El libro que presento hoy, decía, es un libro extraño. ¿En qué sentido lo digo? Es el producto de un encargo y yo no estoy acostumbrado a escribir libros por encargo. Es verdad que alguna vez lo he hecho y el resultado no ha sido precisamente malo. Me atreveré a sugerir que aquella de mis obras que ha tenido mayor difusión es una historia de la Unión Soviética que me encargaron en fecha tan lejana como 1993 y que ha tenido muchísimas reediciones, algo que invitaría cautelosamente a llegar a la conclusión de que los ojos ajenos ven mejor que los míos a la hora de determinar qué es lo que uno debe hacer o no. En este caso, en el del libro de hoy, el encargo procedió de la editorial en la que comúnmente publico, Catarata, que hace un año decidió abrir una nueva colección con el título genérico que significa ser de izquierdas hoy. Cuando recibí esa encomienda, decidí que lo que procedía a hacer era intentar asumir una réplica a los dos primeros títulos de esa colección que estaban redactados, el primero por un dirigente de Podemos y el segundo por un diputado del Partido Socialista. Debo confesaros que mi réplica es un poco sui generis porque yo no he leído los libros de esos dos autores, simplemente me limité a imaginarme qué es lo que iban a decir. Y el resultado final, uno no siempre tiene claro lo que va a ocurrir, es una obra que si tiene alguna virtud es la de resumir aquello en lo que he ido trabajando en el transcurso de las 3 últimas décadas. Por sus páginas pasan el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, la globalización capitalista, la hegemonía imperial norteamericana, las miserias de la Unión Europea, la perspectiva del decrecimiento y la teoría del colapso, todo ello trufado desde un horizonte libertario que creo queda bien reflejado en el subtítulo de la obra, que habla por la autogestión y por el apoyo mutuo. Lo que me propongo hacer en los próximos minutos es transmitiros una reflexión que incorpora 10 palabras extraídas del libro y que creo que permiten trazar un retrato cabal de su contenido. La primera de esas palabras es la palabra crecimiento. Lo he dicho muchas veces. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. La pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera,
o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 2 últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segunda, la relación del crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las 3 últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos objetivos, numéricos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico posibilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de los recursos humanos y materiales de los países del sur, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento económico posibilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, procuro recuperar una anécdota que he contado 1000 veces, omnipresente en la bibliografía sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Yo le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Tiempo después podría abrir una factoría aquí en este pueblo. ¿Y para qué? Más adelante montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Unos años después abriría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente, dejar de trabajar y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo en la obligación de reconocer que incorpora muchas fugas, alguna de ellas relevante. No explica, por ejemplo, de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. La segunda palabra es la palabra capitalismo. Supongo que muchas de las personas que estáis aquí sois anticapitalistas. Permitidme que subraye que no es lo mismo ser anticapitalista que ser antineoliberal. Uno puede rechazar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede, por el contrario, rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el capitalismo, que creo que es lo que hace genéricamente el mundo libertario y no solo el mundo libertario. En ese mundo, el libertario, la principal concreción orgánica de una propuesta anticapitalista es lo que se dio a llamar el anarcosindicalismo. No es tarea mía hoy glosar las virtudes y los defectos, que también los hay, del anarcosindicalismo.
Sí que os confesaré que siempre que utilizo esa expresión, la principal concreción orgánica, me viene a la cabeza la imagen de esta estimulante figura intelectual que es el exministro del Interior español Jorge Fernández Díaz. Lo recordaréis, Rajoy. En una rueda de prensa afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. A este señor habría que recomendarle que leyese un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de organización, que no es exactamente lo mismo. Las cosas como fueren, siempre que tengo la oportunidad señalo que, a mi entender, un sindicalista en particular, un trabajador o una trabajadora en general, deben hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente de la lengua de las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios españoles cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los puestos de trabajo. La segunda pregunta nos inquiere por el ¿para quién trabajamos? Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su designio mayor estribaba en acabar con el capitalismo. Pareciera como si hoy, a los ojos de las cúpulas de esos dos sindicatos mayoritarios que acabo de mencionar, el capitalismo fuese, en cambio, el aire en el que inexorablemente tenemos que movernos. La tercera y última pregunta lo es sobre qué hacemos, qué bienes generamos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, y por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de las integrantes de las generaciones venideras. La tercera palabra es la palabra democracia. Me parece que la palabra democracia está tan gastada, tan manoseada, que quienes decimos defender la democracia directa tal vez haríamos bien en buscar otro término distinto para retratar lo que queremos significar. Sucede algo similar a lo que yo entiendo que ocurre con la palabra transición. Sabéis que hay personas muy respetables empeñadas en defender lo que llaman una segunda transición. Creo yo que la primera fue tan nefasta que si uno quiere defender algo diferente, debería empezar por buscar un término también distinto para retratarlo. Me parece, en cualquier caso, que es sencillo resumir los términos generales de la crítica libertaria de la pseudodemocracia liberal. Lo hago así. Es una forma de pseudodemocracia que se asienta en un escenario marcado por lacerantes desigualdades, que obedece en el fondo al propósito de ratificar esas desigualdades. Bebe de mayorías artificiales que son el producto de una dramática distorsión de las creencias de la población. En su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que dictan las reglas del juego en las materias realmente importantes. Por si poco fuera todo lo anterior, cuando las cosas vienen mal dadas, esa forma de pseudodemocracia no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado asestados en países del sur que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas muy golosas. De esta crítica libertaria, de la pseudodemocracia liberal, se derivan consecuencias en ámbitos muy dispares. Me vais a permitir que aísle dos de ellos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Aceptaré de buen grado que en el propio mundo libertario hay percepciones vagamente diferentes en lo que respecta a qué corresponde hacer con las elecciones. La posición probablemente mayoritaria defiende lo que se llama la abstención activa, pero hay gentes que piensan que la abstención activa es en el fondo una forma de participar en las elecciones o al menos de otorgar a estas un relieve que no les debe corresponder. Más allá de estas dos percepciones, creo que hay una tercera bien interesante que quedó bien retratada en un artículo redactado en 1909, anda que no ha caído nada desde entonces, por Ricardo Mella. En ese artículo, interpreto yo, Mella nos decía:
Si queréis acudir a votar, hacedlo. Si queréis absteneros, hacedlo también. A mí lo que me interesa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación singularmente adecuada en un momento como el presente, que se caracteriza por una dramática desmovilización en todos los órdenes. El otro debate importante que se deriva de la discusión relativa a la crítica libertaria de la democracia liberal es el que se refiere a la República. No deseo ignorar en modo alguno que en el caso español la discusión sobre la República tiene dimensiones emocionales que faltan en otros lugares. Tampoco deseo ignorar que la irrupción de una república tendría la virtud innegable de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Pero debo confesaros que no acierto a identificar mayores virtudes adicionales derivadas de esa imaginable irrupción de una república. Me limitaré en este caso a señalar lo que ya sabéis. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. Me temo que su panorama político, económico y social no es ni mejor ni peor que el nuestro, algo que me invita a concluir que no es la discusión sobre la República aquella que marca las prioridades de lo que tenemos por delante. Me parece, en fin, que es sencillo resumir el contenido de la propuesta libertaria en el terreno político. Democracia directa, acción también directa, en fin, autogestión. Cuando hablo de democracia directa, estoy pensando en formas de democracia no delegativa, no representativa, y en un rechazo paralelo, orgulloso, de liderazgos y de personalismos. Cuando me refiero a la acción directa, estoy pensando, por esta parte, en formas de acción que reclaman que en todo momento retengamos una plena capacidad de control sobre lo que hacemos, procurando, por añadidura, que los medios que desplegamos se ajusten puntillosamente a los fines que deseamos alcanzar. Por lo que parece, en fin, la palabra autogestión se extendió al calor del Mayo francés de 1968, pero el concepto databa de mucho antes. Cuando uno lee las resoluciones de los sucesivos congresos de la CNT, entre nosotras, anteriores a 1936, descubre que el concepto está claramente presente ahí. Este es un país en el que antes de la Guerra Civil existía una cultura y una práctica autogestionaria muy sólida. Estoy pensando en las colectivizaciones libertarias en el campo Aragón, en la industria catalana y aquí también en el País Valenciano. En este caso me temo que el adjetivo que acabo de utilizar no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque había muchos militantes socialistas en esas colectivizaciones, algo que me interesa subrayar a efectos de llamaros la atención sobre el hecho de que la cultura y las prácticas autogestionarias afortunadamente rompían las fronteras del propio mundo libertario. Me veo obligado a preguntarme qué ha quedado de todo esto. Permitidme que formule el argumento con un punto de ironía. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, Comisiones Obreras y la UGT, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de perfilar en las 3 o 4 últimas décadas? Una modestísima agencia de viajes. Algo que temo que retrata de manera cabal la miseria de buena parte del movimiento obrero español. La cuarta palabra es la palabra Estado. En este caso lo que me interesa es llamaros la atención sobre dos riesgos que están ahí. El primero asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Si aceptamos con Marx, y creo que tenemos que hacerlo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, estaremos en la obligación de preguntarnos por los otros muchos mecanismos que esa clase emplea para ratificar su dominación. Me interesa más, sin embargo, mucho más, el segundo riesgo, que asume la forma de una excelsa superstición, la de que el Estado es, en esencia, una institución que nos protege. Al respecto, creo que sería suficiente con recordar la dimensión policial, autoritaria, carcelaria, militarista, burocrática.
desarrollada de siempre por la institución Estado. Pero admitiré de buen grado que el principal debate relativo a esta cuestión es el que aportan los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado en algún momento sobre esta curiosa expresión, estado del bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Me parece de nuevo que es sencillo desarrollar una crítica libertaria de los estados del bienestar. Son formas de organización económica y social propias del capitalismo y por completo desconocidas lejos de este. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura estado del bienestar emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha tocado su fin. Termino. No muestran ninguna condición solidaria con los habitantes preteridos, castigados, explotados de los países del sur. No me gustaría que me malinterpretaseis. Yo no le estoy pidiendo a un anciano que renuncie a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Aunque admito que el debate es más complejo, creo que la mayoría del mundo libertario defiende lo público, en el buen entendido de que etiqueta esa defensa y habla de lo público autogestionado, de lo público socializado. Permitidme que intente explicar esto de la mano de un ejemplo casi personal. Hace unos cuantos años se produjeron movilizaciones estudiantiles en repulsa, si no mal recuerdo, de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié en favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba toda esta retahíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, varias décadas atrás, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la lógica de la productividad, de la competitividad y del consumo, me temo que le está dando la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas? Lo que sucedió es que fuimos retrocediendo de una manera tan dramática que, cargados de respetabilísima razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa ciertamente de la enseñanza pública. Bien está, repito, que lo hagamos, pero tendremos que etiquetar esa defensa y hablar de nuevo de lo público autogestionado, de lo público socializado. Lo digo de una manera más. Yo he trabajado durante 30 años en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me hubiese pedido la elaboración de un informe relativo a las actividades de carácter alternativo, social o solidario desplegadas por mi departamento, yo hubiese entregado un puñado de hojas en blanco. Lo público por sí solo no es garantía de nada o es garantía de muy poco. La quinta palabra es colapso. Siempre que me refiero a esto del colapso, procuro empezar recordando que yo no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Se limita a señalar que ese colapso es probable. O si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco halagüeños y la volcaban en el año 2100 empiezan a anticipar esa manifestación en el tiempo y nos hablan del 2060, del 2040 o del 2020, literalmente a la vuelta de la esquina. Cuando hablo del colapso, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando, en primer lugar, en un proceso irreversible. Esto es lo que al fin y al cabo distingue el colapso de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer.
Un segundo elemento importante de articulación del concepto asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o, por el contrario, se trata de un momento? En una primera lectura, parecerá evidente que estamos hablando de un proceso. Si nos estamos refiriendo a las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si estamos hablando de los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento a partir del cual ese proceso se haga irreversible. Un tercer elemento articulador del concepto es el relieve que corresponde atribuir a la discusión sobre la complejidad. Igual alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond titulado Colapso. En sustancia es un estudio sobre una docena de colapsos registrados en el pasado. Qué sé yo, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Azteca, la Isla de Pascua. En todos esos procesos, Diamond identifica un relieve ingente correspondiente a la discusión sobre la complejidad. En su esencia, esta última nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esto es, expresado de manera muy simple y pedagógica, lo que tenemos literalmente delante de los ojos. Recupero un cuarto y último elemento articulador del concepto de colapso. Tenéis allí en la mesa varias copias de un libro que publiqué con ese título en 2016. Cuando trabajaba en su redacción, con mucha frecuencia me asaltó la idea de que el concepto de colapso que manejamos aquí, en el Norte Rico, tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. De tal manera que comparamos el escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de la comparación. Su escenario vital ha sido, desde el principio, el del colapso. Algo que me interesa subrayar a efectos de llamaros la atención sobre el hecho de que el colapso no es necesariamente algo que puede ocurrir en el futuro. Es el horizonte mental omnipresente para muchos seres humanos. La sexta palabra que quiero recuperar es la palabra transición. Aviso de que la utilizo ahora con un significado diferente de aquel que invoqué hace unos minutos cuando me referí a la segunda transición en referencia, como bien podéis intuir, a la transición política española. En ese libro que acabo de mencionar, Colapso, se incluyen dos capítulos que se refieren a otras tantas reacciones previsibles ante el colapso. La propia de los movimientos por la transición ecosocial y la vinculada con el ecofascismo. Dejaré bien claro que no estoy diciendo que sean las dos únicas respuestas imaginables. Me interesaba, sin embargo, aislar dos percepciones distintas que creo contribuían a enriquecer el debate. Cuando tengo que resumir el contenido de la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, me refiero a 6 verbos: decrecer, desorganizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras sociedades y nuestras vidas. ¿Por qué, en primer lugar, decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica del Estado español es de 3,0,
¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español precisamos 3 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita, ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, de muchos de los habitantes de los países del sur y de los miembros, por cierto, y también de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero reclama al mismo tiempo la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son? Retratados telegráficamente. La recuperación de la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por la producción, la competición y el consumo, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo, la necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o en fin, y por dejarlo ahí, en el terreno individual, la soledad y la sencillez voluntarias. El significado del segundo verbo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades, parece que es más fácil de captar. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos y abuelas dejaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo incorpora en su formulación verbal cierta provocación: destecnologizar. Si quiero utilizar el proyecto de manera más mesurada, me limitaré a sugerir que creo que estamos en la obligación de sopesar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión liberadora y emancipadora que comúnmente les atribuimos. John Searle es el principal teórico de lo que se suele llamar el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searle afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Repito yo, sin embargo, que no voy tan lejos. Me limito a exhortar a analizar críticamente la condición de las tecnologías que nos regalan. He hablado en un cuarto escalón de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado, en efecto, en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, son porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70 de un 30%. Según otra estimación, admito que controvertida,
las mujeres realizan el 67% del trabajo cuando reciben a cambio el 10% de la renta. En estas condiciones me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. He hablado, en quinto término, de la urgencia de descolonizar nuestras sociedades. También tenéis ahí alguna copia de un libro que publiqué el pasado año con el título Anarquistas de Ultramar. En sustancia es un estudio de cómo los primeros anarquistas que llegaron procedentes de Europa a los países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de corte libertario o libertarizante. La relación fue compleja, pero en ningún caso fue particularmente convincente. Si parto de la presunción de que el anarquismo es, de todas las ideologías surgidas de la Ilustración, aquella que estaba mejor preparada para asumir el choque colonial y los resultados no fueron convincentes, no sé qué no habrá que decir de lo ocurrido con las restantes ideologías. En cualquier caso, me parece que es urgente que reconozcamos el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, que restituyamos los recursos que en su momento sustrajimos y que aprendamos de muchas de sus prácticas cotidianas que, al menos en el terreno de la relación con el medio natural, demuestran ser singularmente convincentes. He hablado, en fin, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 7 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchas de las desheredadas del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, y paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensar, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, si a este lugar en el que estamos, la ciudad de Valencia, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. La 7ª palabra es la palabra memoria. Este verano intenté hilvanar una reflexión que pretendía aportar una explicación de por qué a los ojos de muchas gentes, aún hoy y entre nosotras, hay una genuina admiración por los anarquistas y las anarquistas españoles de antes de 1936. ¿Qué es lo que rezaba esa explicación? Creo que en esas gentes se reunió de manera espontánea un par de elementos que obedecen a 2 lógicas diferentes. El primero tiene un carácter precapitalista y se vinculaba con el hecho de que muchas de estas personas procedían del mundo rural o eran hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual habían conservado muchos de los códigos de trabajo colectivo y de solidaridad y apoyo mutuo característicos del mundo rural. A ese primer elemento se sumó un segundo, que identificaba una ideología, el anarquismo, surgida en la Europa del siglo XIX y que planteaba un proyecto no precapitalista, sino ahora anticapitalista. El efecto, repito, de la combinación de estos 2 elementos, fundamentalmente espontánea, fue afortunadamente explosivo. Permitidme que formule alguna argumentación más precisa en relación con lo que acabo de contaros. Sabéis, sin duda, que durante la Guerra Civil en Cataluña se procedió a colectivizar el grueso de la industria.
Eso supuso un paso adelante gigantesco en el camino de lo que hoy llamamos la autogestión. Se demostró empíricamente que era posible gestionar una sociedad compleja sin el concurso de empresarios, capataces ni burócratas. Pero, sin embargo, y de manera llamativa, no se dio un segundo paso que hoy, supongo, se nos antojaría insorteable. ¿A qué me refiero? La mayoría de esas industrias siguieron produciendo lo mismo que producían con anterioridad. Repito la cláusula que acabo de emplear. Si hoy tuviésemos la oportunidad de autogestionar el aparato productivo, una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos es: ¿qué vamos a producir? ¿Vamos a seguir produciendo automóviles en la fábrica de la SEAT de Martorell? ¿O fragatas y corbetas para los emires saudíes en los astilleros de Navantia en Cádiz? Hace un año y medio me invitaron a dar una charla en Olot, en Girona. Y alguien me explicó que en 1936 la CNT era el sindicato abrumadoramente mayoritario en la comarca. De tal manera que se procedió a colectivizar toda la actividad industrial y comercial. El grueso de esa actividad se vinculaba con la imaginería religiosa. La producción de esculturas, de confesionarios, de retablos, de altares. Y yo con gran ingenuidad pregunté: ¿y una vez colectivizadas estas empresas, qué empezaron a producir? Y me respondieron: pues esculturas, altares, retablos, confesionarios. Por un lado quemábamos las iglesias y por el otro parece que reponíamos las piedras. La explicación técnica es que el grueso de la producción se destinaba a la exportación camino de Francia, de Alemania o de Italia. No deseo ignorar que eran momentos tétricos, una guerra civil que se estaba perdiendo, de tal manera que no le voy a pedir peras al olmo, pero obviamente aquí había una carencia básica. ¿Cuál es el segundo relato que quiero recuperar sobre esto mismo? Por lo que parece, en Zaragoza, durante la Segunda República, hubo una huelga muy recia y muy prolongada, protagonizada ante todo por trabajadores anarcosindicalistas, en solidaridad con un dirigente comunista alemán que había sido detenido por los nazis. Ojo con lo que acabo de decir. No era una huelga por motivos laborales, que reclamaba incrementos salariales o reducciones en la jornada de trabajo. Era una huelga en solidaridad. Y además con alguien que no formaba parte de la trama mental de las gentes que protagonizaban ese conflicto. Parece que en muchas de las industrias colectivizadas en Cataluña durante la Guerra Civil fue frecuente que los trabajadores y las trabajadoras reivindicasen que se respetasen las fiestas religiosas. Esto reclamaba, claro, una explicación. Probablemente había trabajadores y trabajadoras que eran creyentes, pero intuyo que la explicación mayor no discurría por este camino. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que ir a trabajar. Y claro, muchas de estas gentes debían razonar diciendo: a ver, hemos hecho una revolución y 12 meses después trabajamos muchas más horas que las que trabajamos antes de la revolución. Algo está fallando. Ya sé de nuevo que alguien me dirá, me recordará con buen sentido que era una guerra civil que se estaba perdiendo. Pero me parece que el hecho de ese código mental que entiende con claridad que una revolución debe traducirse en una reducción de la jornada de trabajo perviviese, indicaba que funcionaban muchos de los códigos afortunados de esa cultura precapitalista que he invocado antes. La octava palabra es la palabra ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco debe acompañar siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas vegetarianas al servicio, ciertamente, de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana,
La obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio alemán en Polonia. Comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Meri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. A Meri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros. No defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta hay en lugar central una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente. De tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión liviana de la propuesta, y en la versión dura, literalmente, de exterminarlos. La novena y penúltima palabra es la palabra espacios. En los circuitos en los que yo me muevo, la discusión sobre el colapso provoca, creo yo, dos reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero bien podéis intuir que tiene un carácter inquietantemente desmovilizador y que parece ignorar en paralelo que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. La segunda reacción tiene un carácter más bien voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que hoy está al alcance de nuestra mano, permitidme que subraye esta fórmula verbal, no es necesariamente mi proyecto. Estoy diciendo, lo que está al alcance de nuestra mano es construir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Ya dije antes que esos espacios existen en el momento presente. Estoy pensando en lo que suponen muchos grupos de consumo, algunas ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando o el incipiente movimiento de trabajadoras que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con la dirección de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal con algunos de los economistas socialdemócratas españoles más conocidos y muchas disensiones. Siguen empeñados en convencerme, qué sé yo, de que la mayor prioridad estriba en crear una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? A los ojos de las personas que a mi entender han trabajado seriamente sobre el riesgo del colapso, este último no es para dentro de 100 o 150 años. El periodo crítico al que tenemos que prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Literalmente, hecho mano de la misma metáfora, a la vuelta de la esquina. Esos espacios autónomos que acabo de defender, a mi entender, solo alcanzarán sentido pleno si se confederan entre sí y acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado, en el buen entendido de que, de nuevo, hay divergencia de opiniones en lo que hace a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo: nos van a servir para esquivar el riesgo del colapso. Y hay quienes, probablemente más lúcidos, replican: nos van a servir como escuelas para aprender a funcionar en la sociedad posterior al colapso. La décima y última palabra es realismo. Me permite cubrir 4 o 5 observaciones que operan a manera de conclusión. ¿Cuál es la primera?
las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes proponen a menudo discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen que padecemos. Pero sospecho que poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en la división de poderes, en la propia discusión sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan llamativamente los tertulianos de las radios y de las televisiones, ni siquiera los teóricamente más abiertos y alternativos. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. Permitidme que rescate uno de estos conceptos, la plusvalía. Hace un par de años corrió por ahí una frase muy afortunada que se desplegó en las redes sociales y que creo daba en el clavo de la cuestión. Decía algo así como lo siguiente: tú que estás tan preocupado, tan indignado por lo de la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día que te enteres de lo que es la plusvalía. Me parece que la frase es redonda. Lo de la corrupción es un fenómeno preocupante, inquietante, ciertamente. Probablemente tiene un carácter sistémico. Pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana de miles de millones de seres humanos. Y sin embargo, estamos hablando todo el día de la corrupción y nunca hablamos de la plusvalía. ¿Cuál es la segunda de esas conclusiones? Tengo que identificar lo que, a mi entender, es una habilidad ingente del sistema que padecemos. La de conseguir que no nos hagamos las preguntas relevantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener lo que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O, por el contrario, obtendríamos provechos manifiestos de prescindir de muchos de sus elementos? Imaginaos que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, una suerte de Che Guevara del siglo XXI a los ojos de algunas mentes esclarecidas, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una formidable bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga durante 10 años más conforme a los niveles actuales. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esa década para reflexionar críticamente sobre la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de 10 años tendríamos que encarar estas cuestiones más o menos en los mismos términos en los que nos vemos obligados a hacerlo hoy. ¿Cuál es la tercera conclusión? Tengo aquí un comunicado que emitió una agencia de noticias brasileña y que da cuenta de algo muy interesante que ocurrió un día que a buen seguro conserváis en la mente. El 11 de septiembre del año 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, de las Torres Gemelas. Dice así: 35.615 niños murieron de inanición el 11 de septiembre de 2001. Víctimas, 35.615 niños. Fuente, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Lugar, países pobres. Programas especiales de televisión, ninguno. Artículos de prensa, ninguno. Mensajes del presidente, ninguno. Actos de solidaridad, ninguno. Minutos de silencio, ninguno. Foros organizados, ninguno. Mensajes del Papa, ninguno. Mercados bursátiles, no les importó. Euro siguió su camino. Nivel de alerta, cero. Movilización militar, ninguna. Teorías de conspiración, ninguna. Principales sospechosos, países ricos. Creo que no es preciso que agregue que si esto sucedió el 11 de septiembre de 2001, se repitió el día 12, reapareció el 13, se manifestó de nuevo el 14 hasta hoy. Cuando uno tiene que seguir escuchando en labios de muchos responsables políticos que el principal problema planetario es lo que llaman el terrorismo internacional,
está en la obligación de preguntarse por la salud mental de estas gentes. ¿Cuál es la cuarta conclusión? Tengo la impresión de que los hechos se van a acelerar de manera tan espectacular en los años venideros que muchos de los conceptos que hemos venido utilizando durante mucho tiempo y que mal que bien nos otorgaban certezas van a dejar de servirnos. Permitidme que para explicar esto rescate una anécdota que escuché por primera vez hace un par de décadas y que reapareció en mi cabeza, nunca sabe muy bien uno por qué, hace unos meses. A finales de la década de 1990 se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo primero, los otros sostenían lo segundo, y lo cierto es que el albanés estaba callado. Hasta que en un momento determinado el tono de la conversación fue bajando y se escuchó la vocecita del albanés que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Toda esta interesantísima discusión sobre si la película se podía proyectar o no carecía del fundamento material que permitía llevar adelante el proceso correspondiente. Tengo la impresión de que en los próximos años vamos a tener que repetir en numerosas ocasiones que en Albania no hay cines. Cuando escuchemos, por ejemplo, el manido argumento que sugiere que aparecerán inexorablemente nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inmanejables, y tengamos que preguntar, en la estela del colapso, ¿de dónde va a salir la energía que va a permitir mover esas tecnologías? ¿Cuál es la quinta y última conclusión? En el mes de septiembre de 2011, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre el 15M en Turín, en el norte de Italia. Y de aquel viaje, que fue muy breve, recuerdo dos anécdotas. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y otro italiano. Ya sé que contado así parece un chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros los italianos no os entiendo. No comprendo cómo podéis admirar, o al menos votar, a un personaje infecto como Berlusconi, que contrata a prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad lo que dices. Muchos de mis compatriotas admiran, o al menos votan a Berlusconi, pero no es por lo que tú acabas de afirmar. ¿Y entonces por qué es? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público, algo que nos emplaza en un escenario mental diferente. ¿Cuál es la segunda anécdota? En las paredes de las calles del centro de Turín colgaban carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal rezaba: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Me temo de nuevo que esto arroja mucha luz sobre lo que tenemos delante de los ojos. Acaba. De un tiempo a esta parte me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice: es que eso que estás defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No hay mejor ilustración de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada, y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase muy sonora y un poco descortés de Bernanos, el novelista católico francés, que sospecho da en el clavo. Dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invoca la realidad como si esta última viniese dada por la naturaleza y fuese de resultas literalmente inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado interesadamente en provecho de eso, de sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente
no realistas. Gracias por haberme escuchado.